Alas en la Fuerza de abril 1865, John Wilkes Booth le disparó fatalmente al presidente Abraham Lincoln, mientras Lincoln veía una función muy esperada de la popular obra Nuestro Primo Americano, Jade. Las consecuencias del asesinato de Lincoln resonaron en todo el país, generando un efecto dominó que tendría enormes repercusiones para el futuro de los Estados Unidos. Hoy estamos hablando de las consecuencias directas del asesinato de Abraham Lincoln. Bien, viajemos de regreso a uno de los días más oscuros de Estados Unidos. La noche del 14 de abril debió haber sido como cualquier otra en el Teatro Ford. La obra, extremadamente popular, Nuestro Primo Americano, ofreció lo que creían que sería una función sumamente exitosa esa noche. Sabiendo que Lincoln asistiría esa noche, los actores incluso cambiaron una línea de la obra como una especie de saludo al presidente. La línea, bueno, no eres el único que quiere escapar de la leva, se dijo porque la leva ya había sido suspendida por orden del presidente. Supuestamente esto fue bastante gracioso. Y mientras el público estallaba en carcajadas, John Wilkes Booth aprovechó su oportunidad. Booth era actor y conocía bien la obra. Él sabía que el chiste se acercaba y esperó su momento, sabiendo que la risa ocultaría el sonido de su pistola Derringer. Cuando llegó el momento, se coló en el palco de Lincoln y disparó. Se peleó a cuchilladas con Henry Rathbone, un oficial del ejército que había estado compartiendo el palco del presidente, y saltó o fue arrojado al escenario de abajo, destrozándose la pierna. Mientras Booth caía en su debut en el escenario del Teatro Ford, Booth gritó el lema del estado de Virginia, Sic semper tyrannis, que en latín significa así siempre a los tiranos, para aquellos que no hablan latín. Luego emprendió una rápida retirada, bueno, tan rápida como puede con una sola pierna. A pesar de la pierna rota, Booth logró y permanecer prófugo durante 12 días. Miembros de la 16ª Caballería de Nueva York persiguieron a Booth, finalmente dándole alcance el 26 de abril. La cacería humana sería una de las más de Estados Unidos. Booth se reunió con un cómplice, David Harold, y finalmente cruzó el Potomac hacia un territorio más favorable. Las autoridades finalmente los encontraron refugiándose en un granero que pertenecía a Richard Garrett de Bowling Green, Virginia. Para hacerlo salir, los soldados incendiaron el granero, lo cual es una forma segura de hacer que alguien salga. Booth fue obligado a salir al descubierto y de inmediato fue abatido por la caballería. Incluso apuñalaron el cuerpo de Booth con un cuchillo para asegurarse de que realmente estuviera muerto. Los restos de Booth fueron llevados de regreso a Washington, D.C., donde fueron puestos bajo estricto de la Casa Blanca. Aparentemente estaban preocupados de que alguien pudiera robarlo o que se fuera a convertir en un zombie. Después de su muerte, un tren fúnebre transportó el cuerpo de Abraham Lincoln por todo Estados Unidos hasta su lugar de entierro final en Springfield, Illinois. El tren se detuvo en 180 ciudades diferentes como si fuera una gira de Van Halen. En cada parada, el ataúd de Lincoln se colocaba en el ayuntamiento, donde multitudes de personas esperaban en fila durante horas para rendir homenaje al presidente. Lincoln fue enterrado en Pascua, que se declaró Día Nacional de Luto en su honor. A pesar de su relación con el asesinato de Lincoln, Nuestro Primo Americano siguió siendo una obra popular. Tan popular, de hecho, que un año después de la tragedia en el Teatro Ford, John Sleeper Clark, quien resultó ser cuñado de John Wilkes Booth, montó ilegalmente una versión de la ciudad de Nueva York. Eso sí que es un verdadero movimiento. Aunque anunció el espectáculo en el periódico, en realidad no había pagado por los derechos para montar la obra. Clark le había robado la obra a Laura Keene, una actriz exitosa que presentó Nuestro Primo Americano durante 150 noches exitosas en su propio teatro. A diferencia de Clark, ella sí tenía los derechos, así que demandó a Clark. Esto hizo poco para evitar que Clark siguiera presentando su propia versión, incluso mientras los tribunales trabajaban en el caso. El tipo estaba desesperado por ganar algo de dinero a costa de su infame cuñado. Tras el asesinato de Lincoln, su vicepresidente Andrew Johnson tuvo que llenar el vacío que dejó ese gran hombre, y no era poca cosa estar a la altura de semejante sombrero de copa. Además, Johnson no estaba precisamente de acuerdo con la visión de Lincoln para el futuro de Estados Unidos. En consecuencia, hizo todo lo posible por vetar algunas de las enmiendas de la Reconstrucción. La 13ª, 14ª y 15ª enmiendas, mejor conocidas como las enmiendas de la Reconstrucción, surgieron poco después de la Guerra Civil.
Diseñadas para ayudar al país en su largo camino hacia la recuperación, estas enmiendas se convertirían en algunas de las más importantes en la historia del documento. La 13ª enmienda abolió la esclavitud en Estados Unidos y estableció el fin de esa práctica. En los estados Cardia, excepto como castigo por un delito del TARIA, esa parte haya sido debidamente condenada, existirán dentro de los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción. Espera, ¿qué fue eso de excepto? Eso no parece que deba estar en una ley que prohíbe la esclavitud. La 14ª danía a los antiguos esclavos. Incluía dos disposiciones fundamentales: todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y la cláusula: ni ningún estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, ni negará a ninguna persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes. Finalmente, la 15ª enmienda les dio a los estadounidenses negros el derecho al voto y evitó que cualquier estado les quitara ese derecho. El recién nombrado presidente Johnson no tardó en presentar objeciones a la 14ª enmienda. Sus objeciones iban desde creer que cada estado debía decidir quién podía votar hasta no querer aprobar una enmienda, hasta que los estados confederados volvieran a ser parte de la Unión. En Johnson finalmente vetó la 14ª enmienda, pero el Congreso anuló su veto y la enmienda se convirtió en ley. Johnson siguió chocando con el Congreso hasta que finalmente se cansaron y lo sometieron a juicio político. Estuvo a solo un voto de ser destituido de su cargo. No es la mejor evaluación de desempeño. Finalmente, las leyes de reconstrucción de 1867 permitieron que los estados del sur volvieran a formar parte de los Estados Unidos, desempeñando un papel fundamental en la historia del país. Aunque las leyes permitieron que las personas se casaran libremente y poseyeran propiedades, los años siguientes estuvieron marcados por la opresión de los afroamericanos con la aprobación de las leyes Jim Crow por parte de algunos estados y gobiernos locales, y muchas de la década de 1960. Mientras tanto, el presidente Andrew Johnson cumplió un solo mandato presidencial y pasó a la historia por sus movimientos políticos ineptos. Aunque la mayoría de nosotros solo conocemos los centavos como esas moneditas con Lincoln que se acumulan en un cajón de calcetines, no adoptaron su forma actual sino hasta después de la muerte de Lincoln. Los primeros centavos contenían la imagen de una mujer con el cabello suelto apodada Lady Liberty. También estaban hechos de cobre puro, en lugar de la mezcla de cobre y zinc que contienen hoy en día. Alrededor de 1857, la CA fabricar centavos más pequeños compuestos de cobre y níquel. Estos centavos tenían la imagen de un águila, volando en lugar de la mujer que había ocupado ese papel, porque Estados Unidos tenía una obsesión con las águilas. Avancemos hasta 1909, cuando Victor David Brenner se convirtió en diseñador de moneda de los Estados Unidos. Brenner fue un pionero en lo que respecta a las monedas. Él diseñó la primera moneda en llevar la imagen de una persona real. En este caso, Brenner eligió representar al presidente Lincoln basándose en una conversación que tuvo sobre una placa de Lincoln con el presidente Theodore Roosevelt. Este nuevo centavo lo cambió todo. A Roosevelt le encantó la idea de tener rostros en las monedas, posiblemente porque algún día su propio rostro aparecería en una. El centavo sufrió varios cambios a lo largo de los años, primero mostrando espigas de trigo en el reverso del perfil del presidente Lincoln, seguido por el memorial de Lincoln hasta 2008, cuando los diseños del centavo variaron con 4 diseños diferentes. Para muchos de nosotros, el Día de los Presidentes es como cualquier otro lunes, excepto que no recibimos correo y no podemos ir al banco. Nadie se reúne para cantar villancicos presidenciales ni para intercambiar regalos bajo el cerezo. Pero este día festivo comenzó con una celebración del cumpleaños de George Washington. No se modificó oficialmente para incluir el Gran Día de Lincoln hasta finales de la década de los 60. Antes de ese año, el día festivo se celebraba el 22 de febrero. Se cambió al tercer lunes de febrero después de la ley de feriados uniformes de los lunes de 1900 para honrar a Lincoln, nacido el 12 de febrero, y a George Washington, nacido el 22 de febrero. Chuchicos. La tradición continúa hoy en día, aunque 3 estados no observan este día festivo, incluyendo Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Kentucky, Delaware, Wisconsin, Louisiana, Rhode Island, Carolina, Nuevo México y Ohio. El tiempo entre el asesinato de Lincoln y la invención de la televisión no es tan largo como podrías pensar. Por ejemplo, las máquinas de fax ya existían cuando estalló la Guerra Civil. La Confederación podría haber enviado su rendición por fax a Appomattox, excepto que todavía no había un Kinko's ahí. Los primeros televisores empezaron a salir de 1920, solo unos 50 años después de que Lincoln fuera asesinado.
Para ponerlo en perspectiva, es más o menos el mismo tiempo entre el asesinato de John F. Kennedy y la tercera película de Paso. Y algunos de los primeros géneros populares de programas de televisión fueron los concursos de entrevistas. En consecuencia, un hombre que había presenciado lo que le ocurrió a Lincoln en el Teatro Ford, en realidad estuvo en un programa de concursos de televisión en los años 50. Un episodio de 1956 de Te Tengo un Secreto, un programa de concursos en el que los panelistas tenían que adivinar el increíble secreto de un concursante, presentó a Samuel J. Seymour, de 95 años. Y el secreto de Seymour era que cuando tenía 5 años, casualmente estaba en la audiencia del Teatro Ford cuando Lincoln fue asesinado. Como les contó a los panelistas y a la audiencia ese día, vio a Booth saltar del escenario y romperse la pierna. Como era un niño pequeño, no se dio cuenta del significado de lo que había presenciado. Solo recordaba haberse preocupado por la persona que se cayó del balcón. El 9 de abril de 1865, el general Roberto E. Lee rindió su ejército a Ulysses S. Grant en Appomattox Courthouse, terminando efectivamente la guerra civil. Durante las batallas finales y decisivas de la guerra, mientras la Confederación intentaba desesperadamente luchar contra las tropas de la Unión que los superaban. Pero en ese día fatídico de 1865, la rendición del general Lee sentó el precedente para otras rendiciones masivas que llevaron al final oficial de la guerra. Hoy estamos explorando lo que sucedió durante las últimas horas de la guerra civil. Los términos de este video son incondicionales e inmediatos. La guerra más sangrienta en la historia de Estados Unidos casi terminó unos días antes, cuando los oficiales de Lee le suplicaron al general que se rindiera. Los soldados estaban harapientos, hambrientos y listos para rendirse, pero el general era terco, declarando que el sur tenía principios sagrados que mantener y derechos que defender. Ulysses S. Grant le envió una nota a Lee para recordarle lo inútil que sería seguir adelante, pero Lee continuó sabiendo que era inútil. A lo largo de 4 años sangrientos, las tropas de la Unión y los Confederados se enfrentaron batalla tras batalla, pero ambos bandos estaban cada vez más cansados. Para abril de 1865, James Longstreet, un confidente cercano del general Robert E. Lee, le informó al general que el principio del fin ya estaba cerca, después de varias derrotas confederadas. La presión para que Lee se rindiera vino de muchos de los otros oficiales y subordinados. El 7 de abril de 1865, sus asistentes más cercanos lo confrontaron. El general Long le dijo, al percibir las dificultades que rodeaban al ejército y creyendo imposible sacar al ejército de esas. Varios de los oficiales principales, por un sentimiento de afecto y simpatía hacia el comandante en jefe, y con el deseo de aliviar su responsabilidad y suavizar el dolor de la derrota, se ofrecieron voluntariamente para informarle que, en su opinión, la lucha había llegado a un punto en el que seguir resistiendo era inútil, y que el conflicto debía terminarse y abrirse negociaciones para la rendición del ejército. Pero tanto Lee como Longstreet estaban completamente decididos a continuar, y Longstreet instaba a las fuerzas confederadas a seguir luchando. Lee siguió adelante, y comenzó la batalla de Appomattox Courthouse. Para 1865, el ejército confederado estaba en ruinas. El general confederado John Brown Gordon recordó, el ejército de Virginia del Norte se había convertido en la mera sombra de lo que fue. Esta evaluación hizo muy poco para desanimar a Lee. En cambio, el general cabalgaba por todas partes, animando a los soldados con el esfuerzo de guerra. Como escribió Gordon más tarde, Lee a menudo estaba expuesto a gran peligro por los proyectiles y balas durante estos recorridos. Finalmente, sus oficiales recomendaron la rendición, a lo que Lee respondió negativamente, insistiendo en que debían seguir luchando. Según Gordon, Lee conocía la devoción de los soldados por la causa y su devoción hacia él, pero no estaba listo para considerar la necesidad de rendirse. Pero nada de eso importó en Appomattox, cuando Ulysses S. Grant tomó la iniciativa. Tras un debate sobre si debía rendirse, Lee decidió continuar la lucha. Mientras tanto, el general de la Unión, Ulysses S. Grant, estaba ideando un plan para detener al general Lee. Grant sabía que los soldados confederados estaban agotados. Después de hablar con un general confederado capturado la noche anterior, aprendió todo lo que necesitaba saber para allanar el camino para el final de la guerra. El general le dijo a Grant que el general Ewell había dicho que cuando cruzaron el río James, supo que su causa estaba perdida y que era deber de sus autoridades conseguir las mejores condiciones posibles, mientras aún tuvieran derecho a reclamar concesiones. Los soldados confederados sabían que estaban condenados y continuaron su infructuosa campaña para convencer a Lee de rendir. El general, al percibir una oportunidad para tomar el control de la situación, envió una nota a Lee desde el otro lado del campo de batalla. Según el relato de Longstreet sobre la batalla, una bandera de tregua apareció bajo la luz de la San de Mahon, portando una nota para el general Lee. Hablando de esa nota,
Antes de ser el 18º presidente de los Estados Unidos y de abogar firmemente por los derechos civiles para todos, Grant fue un verdadero líder en el campo de batalla. En su nota del 7 de abril a Lee, Grant escribió: "Los resultados de la última semana deben convencerlo de la inutilidad de seguir resistiendo por parte del ejército de Virginia del Norte en esta lucha. Siento que así es y considero que es mi deber quitarme de encima la responsabilidad de cualquier derramamiento de sangre adicional, pidiéndole la rendición de esa parte del ejército confederado conocida como el Ejército de Virginia del Norte." S. Granted no estuvo de acuerdo con Grant sobre la desesperanza de la situación de su ejército y respondió: "General, he recibido su nota de esta fecha. Aunque no comparto la opinión que usted expresa sobre la desesperanza de una mayor resistencia por parte del ejército de Virginia del Norte, correspondo a su deseo de evitar un derramamiento de sangre inútil. Y por lo tanto, antes de considerar su propuesta, le pido que me informe los términos que ofrecerá en caso de la rendición de este ejército." Y Lee. La correspondencia entre los dos generales continuó mientras Lee se retiraba hacia el oeste, lo que finalmente llevó al famoso encuentro en Appomattox. Pero aún había más obstáculos que superar antes de que tuviera lugar el fatídico encuentro. Mientras la guerra llegaba a su fin, el ejército de Lee comenzó a mostrar señales de desmoronarse y la victoria de la Unión estaba al alcance. Las tropas de Grant veían la victoria cerca, con la ventaja táctica de su lado. Y el ánimo en alto, marcharon tan rápido como pudieron sin que ninguno se rezagara. Como Grant escribiría más tarde en sus memorias, las tropas de la Unión se movieron con presteza y sin rezagados. Empezaron a ver el final de aquello por lo que habían luchado durante 4 años. Nada parecía fatigarlo. Estaban listos para avanzar sin raciones y viajar sin descanso hasta el final. El general Philip Sheridan, quien comandaba una fuerza de caballería de la Unión, superó a las fuerzas de Lee y bloqueó su retirada. Al final de todo, Sheridan dejó al ejército de Lee sin provisiones y capturó a 6,000 prisioneros en la zona de Sailor's Creek. Tales hazañas se convirtieron en el catalizador para el aumento de desertores confederados y la eventual rendición de Lee. En la mañana del 9 de abril, Sheridan envió una cota al oficial de la Unión, Joshua Lawrence Chamberlain, que decía: "He cortado el paso al enemigo en la estación de Appomattox y capturado 3 de sus trenes. Si puedes traer tu división aquí esta noche, tendremos grandes resultados en la mañana." Cuando no estaba ocupado destruyendo los suministros de ferrocarril en pedir los viajes, Sheridan dirigía su caballería en una misión para derrotar a las tropas confederadas. Mientras tanto, la correspondencia entre Grant y Lee continuó, y Lee envió otra nota al general de la Unión la noche anterior, después de recibir la correspondencia de Grant, tarde en la noche. No tenía la intención de proponer la rendición del ejército de Virginia del Norte, sino preguntar los términos de su propuesta. "Para ser franco, no creo que haya surgido la emergencia que requiera la rendición de este ejército. Pero como la restauración de la paz debe ser el único objetivo de todos, quería saber si sus propuestas conducirían a ese fin." Lee estuvo de acuerdo en reunirse con Grant a las 10 de la mañana del día siguiente, pero a Grant entusiasmaba la idea, que culminaron en: el general Gordon terminó liderando una última y desesperada carga contra el ejército de la Unión, capturando 2 piezas de artillería de la Unión en el proceso. Gordon escribió más tarde sobre su orgullo en la batalla diciendo: "Los valientes muchachos con sus uniformes grises harapientos vitorearon mientras susdeaban triunfantes en esa última mañana." Pero mientras Gordon y sus soldados celebraban, las tropas de la Unión continuaron avanzando. Las tropas habían marchado durante toda la noche con el único propósito de acorralar al ejército de Lee. Fue arriesgado, pero funcionó. Grant informó que su división se movió tan rápido que sorprendió al enemigo cuando despertaron ese día. Como Grant reflexionó después, esto llevó a un enfrentamiento intenso que rodeó al dejó sin suministros. La batalla finalmente terminó con Lee ondeando una bandera blanca. También fue un poco melodramático al respecto. Al final de todo declaró: "No me queda nada más que ir a ver al General Grant, y preferiría morir 1000 veces". El 9 de abril, Grant y Lee se sentaron en la sala de la casa de Wilmer McLean y negociaron los términos de la rendición de la Confederación. En la tarde del 9 de abril de 1860, vestido para el final de una guerra. No esperaba que sus esfuerzos dieran frutos tan rápido y estaba vestido con lo que él llamaba ropa sencilla. Estaba listo cuando Lee ondeó la bandera blanca, aunque algunos soldados de la Unión sospechaban que era una artimaña para permitir que algunos soldados confederados escaparan. Pero no era una artimaña. Y unas horas después, los 2 generales tuvieron su fatídica reunión en la casa de McLean, justo a las afueras de Appomattox. Lee llegó vestido con todo su uniforme militar, incluyendo una valiosa espada. Reflexionando sobre la reunión, Grant recordó después: "En mi sencillo traje de viaje debía haber contrastado de manera muy extraña con un hombre tan elegantemente vestido de casi 2 metros de altura y de figura impecable.
En la sala de la casa de McLean, Grant y Lee discutieron los términos de la rendición a solas. Después de su conversación inicial, se les unieron otros oficiales. Hort describió la escena. Entramos y encontramos al General Grant sentado en una mesa de mármol en el centro de la habitación, y a Lee sentado junto a una pequeña mesa del frente, en la esquina opuesta a la puerta por la que entramos, y frente al General Grant. Entraron silenciosamente mientras continuaban las conversaciones de rendición. Durante las conversaciones de rendición, Grant escribió rápidamente sus condiciones para la rendición de Lee. Mientras miraba a Lee, se detuvo para observar la ornamentada espada al costado del oficial. Mientras lo hacía, Grant decidió que exigir a los oficiales confederados que entregaran sus espadas sería una humillación innecesaria. Habiendo conseguido con éxito la rendición, no quería privarlos de su equipaje, espadas y caballos. Así que añadió una línea a los términos oficiales de la rendición, declarando: esto no incluirá las armas personales de los oficiales ni los caballos o equipaje privados. Después de revisar los términos de Grant, Lee escribió su propia carta, aceptándolos. Los dos caminó hacia los escalones de la entrada de la casa de McLean. Mientras estaba de pie en el escalón más bajo, miró en dirección al valle frotándose las manos distraídamente. Lee notó al grupo de oficiales de la Unión que se pusieron de pie, respetuosos caminaba. Porter, quien observó el evento, lo describió como una ocasión solemne. Mientras Lee se alejaba, Grant salió de la casa y saludó al ex general confederado con su sombrero. Lee devolvió el gesto y cabalgó hacia el atardecer para dar la noticia de su rendición a quienes antes estaban bajo su mando. La rendición en Appomattox marcó el final de la Guerra Civil estadounidense, allanando el camino para el cese de hostilidades, la reunificación del país y la reconstrucción que seguiría. Con el acuerdo de rendición asegurado, Grant envió un telegrama a Washington para informarles de la gran noticia. Les dijo: el General Lee se rindió esta tarde con el ejército de Virginia del Norte en las condiciones que yo propuse. Más tarde escribiría en sus memorias que sus hombres comenzaron una salva de 100 cañonazos para celebrar la victoria. Esto no le agradó a Grant, quien envió la orden de detenerlo. Explicó que los confederados ahora eran prisioneros y que no deseaba celebrar su caída. Pero se sintió aliviado de que la guerra hubiera terminado y se preparó para el papel histórico que le esperaba. Aunque la rendición marcó el fin de las hostilidades entre los dos ejércitos, escaramuzas aisladas continuaron durante algunas semanas, pero Grant logró la tarea imposible de convencer a Lee de rendirse, llevando la guerra a una conclusión decisiva. Al completar su misión, Grant les dijo a sus hombres: la guerra ha terminado. Los rebeldes son nuestros compatriotas de nuevo. El resto, como dicen, es historia. Abraham Lincoln fue posiblemente más grande de Estados Unidos. Después de ser asesinado en el Teatro Ford, el 15 de abril de 1865, Brigham se convirtió en una de las primeras celebridades en la historia de Estados Unidos en ser embalsamado. Pensarías que el cuerpo de Lincoln sería tratado con después de ese día fatídico. De alguna manera, sí lo fue, pero de otra manera, el tratamiento del cuerpo de Lincoln cambió para siempre todo lo relacionado con los funerales en Estados Unidos. Hoy vamos a ver cómo el asesinato de Abraham Lincoln creó la industria de la muerte estadounidense, que ahora vale miles de millones de dólares. Bien, ahora gracias por venir, y si desean presentar sus respetos, por favor vean este video explicativo. Antes de la Guerra Civil, los estadounidenses tenían formas relativamente sencillas de tratar con los muertos. Los lavaban, los vestían con algo bonito y encendían algunas velas alrededor del cuerpo con la esperanza de ocultar el mal olor. Después de eso, amigos, familiares y ex amantes desilusionados podían pasar a despedirse por última vez. Luego, una vez en el cementerio, el ataúd, que normalmente era una simple caja de madera, se bajaba a la tierra. La gente decía algunas palabras bonitas y en su mayoría eso era: el viaje de una persona en esta tierra había... Sin complicaciones, sin problemas. Ahora, vamos a comer un poco de ensalada de papa en el velorio. Dado que había estadounidenses en ambos bandos del conflicto, la guerra civil fue por mucho la confrontación más sangrienta que el país había visto jamás. Eso significaba que de repente había cadáveres tirados por todas partes. Por supuesto, los cadáveres se descomponían rápidamente, o simplemente eran abandonados en los campos de batalla para descomponerse. Eso era aceptable para mucha gente, pero no todos querían regresar a la tierra en cualquier lugar aleatorio donde cayeran. La embalsamación se inventó en Europa en la década de 1830 y para cuando comenzó la Guerra Civil ya había llegado a Estados Unidos. Algunos de estos embalsamadores recién formados que estaban a punto de entrar en batalla y les ofrecían sus servicios por si llegaban a necesitarlos. Aunque hay que reconocerles la iniciativa, probablemente no te sorprenda saber que el ejército consideró que esto era malo para la moral y puso fin a la práctica. Pero los soldados no eran las únicas embalsamadas. Muchas familias, especialmente las ricas del norte, a menudo pagaban para que sus seres queridos les fueran devueltos.
Para poder hacer el largo viaje sin descomponerse, los soldados caídos tenían que ser Se estima que 40.000 de los 600.000 soldados caídos pasaron por el proceso de embalsamamiento. A medida que crecía la demanda, más y más hombres, y dado el periodo de tiempo, básicamente solo hombres. Sin embargo, como ocurre con casi todas las profesiones, no todos los embalsamadores eran honestos. Las familias estaban tan desesperadas por llevar a sus seres que algunos embalsamadores empezaron a subir los precios de manera excesiva. El ejército ofrecía generosas recompensas por los cuerpos embalsamados. $30 por un soldado y $80 por un oficial, lo que equivale aproximadamente a $900 a $2.500. Siendo así, no era raro ver a los embalsamadores literalmente peleando por los soldados caídos después de que terminaban las batallas. Con el tiempo se puso tan mal que el Departamento de Guerra tuvo que orden general número 39 que decía que cualquiera que quisiera tratar con esos soldados tenía que tener una licencia especial. También estableció el precio para los servicios. Desafortunadamente, esto no se decretó hasta marzo de 1865, cuando la guerra ya casi terminaba. Así que los embalsamadores sin escrúpulos prosperaron durante la mayor parte del conflicto. Pero más vale tarde que nunca. El presidente Lincoln ya estaría familiarizado con el embalsamamiento para cuando le tocó someterse al proceso. De hecho, la primera víctima de la guerra civil fue embalsamada. Su nombre era el coronel Elmer Ephraim Ellsworth y era amigo de Lincoln. Fue abatido el 24 de mayo de 1860 y uno después de quitar una bandera confederada de la cima de un hotel en Alexandria, Virginia. Un embalsamador llamado Dr. Holmes se acercó a Lincoln y se ofreció a hacer el embalsamamiento gratis, probablemente solo queriendo presumir su nueva técnica. El ataúd incluso fue hecho con una ventana especial para que pudieras ver el rostro y el pecho de Ellsworth. Miles de personas acudieron para ver al coronel en Washington y Nueva York, y de hecho no fue enterrado durante 10 días. El proceso de embalsamamiento cumplió su función, pero aún así no era infalible. Incluso el New York Times informó en ese momento que el rostro de Ellsworth tenía una palidez lívida. Para ser justos, así es como el New York Times describe cada presentación de la banda Coldplay. Aunque no era perfecto, Lincoln debió de haber gustado de la idea de la embalsamación, ya que cuando su hijo menos de un año después, los Lincoln pidieron que Willie pasara por el mismo proceso. Esto les permitió mantener a su hijo en la Casa Blanca por más tiempo. Como la embalsamación era una ciencia tan nueva, todavía era bastante rudimentaria y no se parecía mucho a los procedimientos mucho más complejos por los que pasan los cuerpos hoy en día. Incluso cuando el presidente Lincoln fue sometido al proceso, no le hicieron mucho. Les correspondía al Dr. Charles Brown y al Dr. Harry Cattell hacer que el presidente, quien no lo olvides, acababa de recibir un disparo en la parte trasera del cráneo, se viera presentable. Primero, le drenaron toda la sangre. Luego le inyectaron un fluido especial para embalsamar inventado por Brown. Curiosamente, el formaldehído aún no se usaba para embalsamar. Cal incluso viajó con la procesión fúnebre del presidente por si necesitaba hacerle algún retoque durante el largo camino hacia su entierro. Asegurarse de que Lincoln se mantuviera digno era una prioridad principal. Lincoln era tan querido por el pueblo estadounidense que Edwin Stanton, el secretario de guerra, decidió que la gente seguramente querría verlo una última vez y rendirle homenaje. Antes de ser embalsamado, Lincoln habría sucumbido a los elementos en solo unos días. Pero al pasar por el proceso, pudo ser llevado a través de una gran parte del país en una gira que duró semanas. Han lo subió a un tren para dar inicio a la gira. Viajó más de 1.600 millas, se detuvo en 7 estados y pasó por 180 ciudades y pueblos. La idea era recrear en reversa el viaje que Lincoln hizo para ir de Illinois a Washington, D.C. cuando fue elegido presidente. En cada ciudad importante, y colocado en capilla ardiente en cualquier edificio importante que estuviera disponible. Puso una enorme presión sobre el nuevo proceso de embalsamamiento. Al final, la presión se volvió demasiado grande. Incluso con las técnicas más sofisticadas de hoy en día, a cualquiera le resultaría muy difícil soportar lo que le hicieron al cuerpo de Lincoln. Viajar miles de kilómetros ya es agotador para los vivos, pero Lincoln también soportó muchos trayectos en carruajes llenos de baches y estuvo expuesto a la intemperie durante horas seguidas. Ten en cuenta que tampoco había refrigeración en ningún lado. Incluso con el embalsamador presente para arreglarlo, Lincoln empezó a descomponerse. Para cuando llegó a Manhattan, el rostro del presidente que la gente veía ya no era un Lincoln digno, sino más bien una sombra espantosa.
La decoloración comenzó a notarse y según los informes de la época, encogido. Aún así, sin el embalsamamiento, habría sido mucho, mucho peor. El New York Times dijo que mientras no hubieras conocido a Lincoln en vida, habrías estado satisfecho con su apariencia. Incluso con los problemas de deterioro, Lincoln seguía siendo la persona mejor conservada que muchas personas habían visto jamás. Probablemente fue algo impresionante para él, había estado durante días, pero aún así estaba bastante bien conservado. La gente se esforzó mucho para poder ver al presidente. Esperaron en fila durante horas sin importar el clima, solo para poder ver a Lincoln y rendirle sus últimos respetos. Algunos incluso pasaron por la fila más de una vez, y muchos ex-esclavos vinieron a ver al hombre. Aunque algunos pudieron haber estado ahí por una curiosidad morbosa, todos parecían llevarse al menos una cosa. Cuando se trataba del más allá, la embalsamación era el futuro. La primera dama ya había sufrido mucho en la vida, habiendo perdido a 2 de sus hijos cuando aún eran niños. Después del asesinato de su esposo, estaba tan afligida que no podía salir de la cama. Ni siquiera se incorporó durante 5 días. Pudo pedir que embalsamaran a su esposo, pero eso fue todo. Edwin Stanton, el secretario de guerra, se encargó de planear el funeral. Incluso desoyó a Mary Todd Lincoln cuando ella pidió que su esposo fuera de regreso a Illinois por la ruta más directa posible. Así que en lugar de un luto personal, la ola de duelo por la muerte de Lincoln se volvió pública. Mientras que Mary pensaba que su esposo habría considerado esto inapropiado, los historiadores aún debaten sobre lo que Lincoln realmente habría pensado. Durante su vida, Lincoln creía que la gente debía tener acceso a sus políticos, así que para muchos tiene sentido pensar que habría sentido lo mismo tras su muerte. Aunque la guerra civil pudo haber iniciado la idea, una vez que ese conflicto terminó, ya no era tan necesario, bien pudo haber desaparecido. Pero Lincoln cambió todo. Con millones de personas de repente conscientes del embalsamamiento, la industria funeraria experimentó una revolución, y el embalsamamiento solo continuó creciendo en popularidad. Al principio casi se volvió una tendencia. Si el embalsamamiento era lo suficientemente bueno, también lo era para los miembros de tu familia. Ya no era necesario dejar el cuerpo 1 o 2 días rodeado de velas para disimular el olor. Ahora tus seres queridos podían durar más grandes para conmemorarlos. Los funerales se volvieron más ornamentados y los velorios aún más populares. Ver a tu ser querido se volvió algo normal y casi agradable en lugar de algo macabro y repulsivo. La embalsamación cambió por completo la forma en que la gente veía la muerte. Sin embargo, en la actualidad, la embalsamación podría estar quedando en desuso. Los químicos que se utilizan son dañinos para el medio ambiente, y la gente está empezando a buscar formas más ecológicas de la pérdida de un ser querido. Pero aún no ha desaparecido, y la tendencia que inició Lincoln ha seguido vigente por más de siglo y medio. Eso sí que es ser un verdadero influencer. A los niños en las escuelas estadounidenses se les enseña que los esclavos en los Estados Confederados fueron liberados. Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación el 22 de septiembre de 1860. Si bien eso es cierto, la realidad de liberar realmente a esos esclavos fue mucho más complicada. Hoy vamos a echar un vistazo a lo que realmente sucedió en las plantaciones cuando los esclavos fueron liberados. Bien, así que regresemos a los días después de la Guerra Civil. Uno pensaría que una vez liberados, los esclavos se irían de las plantaciones tan rápido como humanamente posible. Pero en su autobiografía, Booker T. Washington mencionó que muchos exesclavos, especialmente los mayores, decidieron quedarse. Aunque eran libres, estos exesclavos con sus antiguos amos para trabajar a cambio de un salario. Según Washington, uno por uno, los esclavos mayores empezaron a salir de los barracones y regresar a la casa grande para tener una conversación en voz baja con sus antiguos dueños sobre el futuro. Thomas Rutling tenía solo 9 años cuando él y sus compañeros se enteraron de su emancipación. Él pensó que la libertad significaría que su familia viviría ahora una vida como la de su antiguo amo, pero en cambio la familia decidió quedarse en la plantación 2 años más. Rutledge, junto con su hermano y su hermana, finalmente dejó la plantación en 1865. Fueron a vivir con una familia en Nashville. Más tarde asistió a la Fisk Free Colored School, que con el tiempo se convirtió en la Universidad Fisk. En su libro de 1909 Recuerdos en la infancia, la ex esclava Annie Burton escribió sobre sus propias experiencias con la emancipación. Annie recordó que cuando la noticia llegó a la plantación de Alabama donde trabajaba, todos los esclavos que no estaban débiles o enfermos se fueron de inmediato. Algunos de estos ex esclavos más jóvenes incluso se unieron de inmediato al ejército de la Unión. Sin embargo, debido a que su madre se había escapado, Annie y sus hermanas menores se quedaron bajo el cuidado de su ama.
Esto puede que no haya sido el acto de caridad que parece ser. Esta misma ama intentó convencer a su esposo de no informarles a los esclavos de su libertad y luego hizo que los esclavos débiles y enfermos que quedaban en la plantación trabajaran en los campos. Después de que se sembraron los cultivos, algunos dueños de plantaciones les pidieron a sus ex esclavos, garantizando que trabajarían en los cultivos hasta enero. Luego serían divididos en la cosecha de pago. Un trato así se menciona en el libro del reverendo Irving, 911, La vida en la vieja plantación en los días anteriores a la guerra, o una historia basada en hechos reales. Lowry dijo que su ex amo intentó convencer a los esclavos de firmar los acuerdos haciendo un largo discurso en el que les recordaba que él no era una mala persona. El dueño de la plantación señaló que nunca les puso un capataz, nunca usó sabuesos y nunca separó a una madre de su hijo ni a un esposo de su esposa. También les dijo que eran bienvenidos a quedarse en su plantación tanto tiempo como quisieran y que cualquier maltrato que hubieran experimentado fuera de la plantación era culpa de ellos mismos y no de él. Aunque ese argumento pueda parecernos insuficiente, todos los ex esclavos excepto uno firmaron el contrato. Charles Hayes era dueño de una plantación a 16 millas al norte de Louisville. Como muchos dueños de esclavos, Hayes al principio decidió no contarles a sus esclavos sobre la emancipación. Sin embargo, después de unos días, se dio por miedo a ser arrestado. Según el ex esclavo Harry Smith, en su libro de 1891, 50 años de esclavitud en los Estados Unidos de América, Hayes dio la noticia diciendo: «Estoy a punto de decirles algo que nunca esperé verme obligado a decirles en mi vida. Es esto: todos y cada uno, hombres y niños que me pertenecen, son libres de ir a donde quieran». Smith también señaló que al mismo tiempo, Hayes estaba maldiciendo el nombre de Lincoln y exclamando que si Lincoln estuviera ahí, lo mataría por quitarle a sus esclavos. Sin embargo, después de que Hayes se calmó, puso su reserva de whisky a disposición de todos en la plantación y organizó lo que parece haber sido una fiesta bastante buena. Se describió como un gran jubileo en el que el ex amo y todos los ex esclavos se emborracharon juntos. Smith recuerda que todos estaban vitoreando a Abraham Lincoln, pero Hayes estaba demasiado borracho para darse cuenta. Al anochecer, los juerguistas comenzaron a cantar y bailar, y siguieron así hasta la mañana. Según el diario de la Guerra Civil de James T. Ayers, Charles Hayes estuvo lejos de ser el único amo que intentó ocultar la noticia de la emancipación a sus esclavos. Ayers era un reclutador de la Unión que fue al sur para alistar a hombres recién liberados en el ejército de la Unión. Dadas las circunstancias, también a menudo era quien informaba a los ex esclavos, que de hecho ahora eran libres. En su entrada de diario del 7 de mayo de 1864, Ayers registró que difundió la noticia sobre la emancipación a un grupo de 4 ex esclavos en una plantación cerca de Huntsville, Alabama. Logró esto mostrándoles un cartel que tenía una ilustración de esclavos liberados en un lado y una versión de 2 frases de la proclamación de emancipación en el otro. Ayers afirma que los 4 hombres aceptaron alistarse, así que les dijo que reunieran sus cosas y les prometió que los protegería. I Chef's Life Sail Have. Cuando se enfrentaron a su antiguo amo, Ayers sacó su revólver y, sonando como un héroe de película de acción, le dijo tranquilamente: «No lea, señor, si se queda quieto. Pero he venido por sus esclavos, y a sus esclavos me los llevo». Se cree que Ayers reclutó a cientos de soldados negros para la causa de la Unión y difundió la noticia de la emancipación a miles antes de su muerte en septiembre de 1805. Según su autobiografía de 1901, De esclavo a líder, el primer día de libertad en la plantación de Virginia, donde nació Booker T. Washington, comenzó con una reunión sencilla y solemne. La reunión fue seguida por la lectura de la proclamación de emancipación por un funcionario del gobierno, y la noticia fue recibida inicialmente con bastante entusiasmo ahora ex esclavos. Washington recordó que toda la familia del amo se había reunido en la veranda de la casa. Él tuvo la impresión de que estaban tristes no por la pérdida de propiedad, sino más bien porque en muchos sentidos eran muy cercanos a algunos de los ex esclavos quienes ahora se irían. Él recordó a su madre besando a sus hijos mientras lágrimas de alegría corrían por sus mejillas. Según Washington, durante algunos minutos hubo gran regocijo, agradecimiento y escenas de júbilo desenfrenado, pero no había ningún sentimiento de amargura. De hecho, entre los esclavos había compasión por nuestros antiguos dueños. Sin embargo, una vez que pasó la alegría inicial, muchos de los ex esclavos comenzaron a sentir ansiedad sobre lo que realmente significaría la libertad. Washington observó que la gran responsabilidad de ser libres, de estar a cargo de sí mismos, de tener que pensar y planear por sí mismos y por sus hijos, parecía apoderarse de ellos.
Él notó que algunos de los esclavos tenían 70 u 80 años y no tenían fuerzas para ganarse la vida. Según las generosamente tituladas Memorias de Samuel Spofford Clement DeMille, 908 que relatan experiencias interesantes en los días de la esclavitud y la libertad. El ex amo de Clement, Taswood Ward, le informó a él y a los otros esclavos de la plantación de Ward sobre su libertad, leyéndoles el periódico. Spofford recordó que cuando el señor y la señora Ward salieron de la casa, él tenía un periódico en la mano y ella estaba llorando. Ellos caminaron hasta el frente de las escaleras y él dijo: «Hombres y mujeres son tan libres como las aves que vuelan en el aire». Les informó a los ex esclavos que Lee se había rendido ante Grant y que la Confederación del Sur les ofreció pagarles y que se quedaran para ayudar a cosechar los cultivos. Todos aceptaron la oferta excepto un hombre, conocido solo como Tío Fendall. El hombre estaba preocupado de que los rebeldes pudieran volver a pelear y revocar su libertad. Ahí hay alguien que ya tiene experiencia en la vida. Thomas Almond Ashby tenía 17 años cuando vio a su padre informar a los esclavos de la familia en su plantación de Front Royal, Virginia, que todos eran libres ahora. Falth Race, Established, Based Community. Ashby recordó que su padre les dijo a los ex-esclavos que ya no tenía control sobre ellos y que en el futuro les pagaría por sus servicios según las tarifas establecidas por la comunidad. Les dijo que si deseaban quedarse trabajando para él, podían hacerlo el tiempo que quisieran, pero que si alguno de ellos deseaba buscar un nuevo hogar, no intentaría impedirles que hicieran un cambio. El viejo Ashby, además, aseguró a las personas ahora libres que no tenía más que un deseo a prosperar y ser felices. También les advirtió sobre las nuevas condiciones que traería la libertad y les instó a cultivar hábitos de ahorro y trabajo. Él creía que el trabajo duro los convertiría en ciudadanos útiles, y les cual es un consejo bastante irónico viniendo de un dueño de esclavos. Según Ashby, pasaron varios años antes de que todos los ex-esclavos finalmente abandonaran la plantación. Una mujer conocida solo como Tía Susan parecía tomarse en serio el con sobre la frugalidad. Después de ahorrar el dinero que ganó durante 3 años lavando ropa y haciendo trabajos ligeros, en realidad pudo comprar una casita ordenada en la ciudad. Juneteenth, también conocido como el Día de la Emancipación o el Día de la Libertad, es un día festivo no oficial en Estados Unidos que conmemora el 19 de junio de 1805. En esa fecha, el general de la Unión Gordon Granger leyó la proclamación federal que declaraba que la esclavitud había terminado en el estado de Texas. Aunque la proclamación de emancipación había terminado con la esclavitud más de 2 años antes, tomó tiempo para que la noticia llegara a todas las partes de los estados devastados por la guerra. La proclamación de Granger garantizaba la igualdad absoluta de derechos personales y derechos de propiedad entre los antiguos amos y los esclavos. También declaraba que la relación entre amo y esclavo quedaba oficialmente reemplazada por la de empleador y trabajador contratado. A finales del siglo XIX, Juneteenth era celebrado principalmente por la comunidad negra. Sin embargo, eso por los derechos civiles de las décadas, se despertó un movimiento civil 960. En enero de 1980 se convirtió en un día festivo oficial en el estado, y en el siglo XXI se ha convertido en un día ampliamente reconocido para celebrar los logros históricos de la comunidad negra y fomentar el respeto y el orgullo en todas las culturas. Abraham Lincoln, considerado durante mucho tiempo como uno de los más grandes presidentes en Washington DC, encontró la muerte en el Teatro Ford sin los verdaderos motivos de su asesino, un actor y simpatizante confederado llamado John Wilkes Booth, han sido debatidos pero sin importar cuáles hayan sido los fines de Booth, su acción cambió la historia y el rumbo de una nación. Hoy vamos a examinar la cronología de la persecución de Wilkes Booth. Bien. Veamos cómo capturaron a uno de los asesinos más infames en la historia de Estados Unidos. Cuando Abraham Lincoln ganó la reelección como presidente en 1864, John Wilkes Booth y sus cómplices formaron un plan. Secuestrarían a Lincoln y luego lo intercambiarían con el gobierno a cambio de la liberación de prisioneros de guerra confederados. También formaron varios planes de contingencia. Un plan buscaba interceptar a Lincoln en marzo de 1865 mientras estaba en camino, pero un cambio en la agenda del presidente descartó esa idea. Otro incluía capturar a Lincoln en el Teatro Ford y luego bajarlo de su palco usando cuerdas. Sin embargo, la guerra civil estaba llegando a su fin y una victoria de la Unión se volvía cada vez más segura. La liberación de los prisioneros de guerra ya no haría ninguna diferencia. Así que Booth decidió tomar un rumbo más drástico y sangriento.
A Lincoln se suponía que solo sería la punta del iceberg. El plan completo de Booth en realidad con clímax de la película Casino. Él y sus compañeros conspiradores a 4 funcionarios clave de la Unión esa noche. Los otros objetivos eran el vicepresidente Andrew Johnson, el secretario de Estado William Seward y el general de la Unión Ulysses S. Grant. La idea era sumir a todo el bando de la Unión el caos, eliminando a los líderes. Esto supuestamente le daría a la Confederación tiempo para reorganizarse y atacar Washington. Cuando llegó la noche, Booth usó las conexiones que había adquirido como actor para colarse en el Teatro Ford. Cuando Lincoln estaba distraído viendo una obra llamada Mi Primo Americano, Booth entró al palco, sacó una pistola Derringer y a las 10:15 p.m. le disparó a Lincoln en la parte trasera de la cabeza. Booth no tenía manera de saberlo en ese momento, pero este asesinato sería el único de los 4 planeados que realmente tendría éxito. Después de disparar el tiro fatal, Booth se apresuró a pasar junto a los testigos e intentó saltar al escenario de abajo. Henry Rathbone, un oficial del ejército, intentó detenerlo, pero Booth apuñaló a Rathbone en el hombro. Inmediatamente después, Booth saltó al escenario aterrizando de manera torpe y rompiéndose la pierna. El público del teatro se quedó sentado confundido. Algunos pensaron que lo que sucedía era parte de la obra hasta que se puso de pie en el escenario y gritó 3 palabras en latín que resonarían a lo largo de la historia. Sic semper tyrannis, que en inglés significa así siempre a los tiranos. Para que conste, él no escribió eso por sí mismo. La frase Sic semper tyrannis estaba históricamente asociada con Bruto y los asesinos de Julius Caesar. Curiosamente, Booth una vez interpretó el papel de Bruto en una obra de teatro. La frase también era el lema estatal de Virginia. El presidente estaba muerto. El ambiente en el teatro se volvió caótico. Los soldados inundaron el edificio. Booth sabía que tenía que huir de la ciudad lo más rápido posible. Un cómplice había arreglado que un caballo lo esperara en la puerta de artistas. Booth saltó sobre el corcel y cruzó el puente del astillero naval hacia Maryland. Booth fue recibido al otro lado por un conspirador llamado David Herold. Cabalgaron juntos hasta un pueblo llamado Sirtsville, Maryland. Allí fueron a la taberna de Sirt, cuyos propietarios estaban escondiendo algunos suministros para los hombres. Sabiendo que el ejército estaría pisándoles los talones, reunieron lo que necesitaban, se armaron bien y volvieron al camino. A las 4 de la mañana del 15 de abril, Booth y Herold llegaron a Maryland a la casa del Dr. Samuel Mudd. Mudd le acomodó la pierna rota a Booth y dejó que los 2 hombres descansaran en su casa por unas horas. Aunque Mudd era un médico de un pequeño pueblo conocido por simpatizar con la Confederación, no está claro si conocía a Booth y Herold o si estaba al tanto de lo que habían hecho. Mudd negaría tener conocimiento de la conspiración, no le sirvió de mucho. De todas formas, lo enviaron a prisión. Gaffer Carr, Booth's Schoolos, Dementa Fuerte, se perdieron en un pantano y luego le pagaron a un granjero para que los ayudara a encontrar Rich Hill, que era el hogar de otro simpatizante confederado llamado Samuel Cox. Retrasados por la pierna de Booth, los 2 hombres a la mañana del día siguiente. Samuel Cox pudo haber simpatizado con la situación de Booth y Herold, pero también era muy consciente del peligro que representaban para él mismo. Más de 11,000 soldados de la Unión habían sido movilizados para buscar a Booth, y la recompensa puesta sobre los conspiradores, que equivale aproximadamente a $1.5 millones actuales. Si atrapaban a Cox, ayudando y encubriendo a los fugitivos, las consecuencias habrían sido graves. Sabiendo esto, Cox envió a Booth y Herold al borde de su propiedad. Eso les daría la oportunidad de esperar el momento adecuado para cruzar el Potomac hacia Virginia, y le permitiría a Cox negarlo de forma creíble si los atrapaban. Booth, por su parte, estaba furioso porque Cox no los dejó entrar a la casa. Sin embargo, se quedaron en el matorral y trataron de adaptarse. Booth y Herold se quedaron en el matorral de pinos durante un total de 4 días. De vez en cuando, un amigo de Cox llamado Thomas Jones les traía algo de comida, bebida y ejemplares de los periódicos. Así fue como Booth se enteró por primera vez de que estaba siendo casi universalmente condenado como un villano y un cobarde. Booth estaba realmente sorprendido. En su diario se comparó con figuras históricas como Guillermo Tell y Marco Junio Bruto, preguntándose por qué a él lo consideraban un asesino común, mientras que a ellos los elogiaban como héroes. Se desconoce cuándo Booth comenzó a llevar este diario, pero el documento sigue siendo el único relato de primera mano sobre los pensamientos de Booth durante ese tiempo. Es este diario que sabemos que el 18 de abril, una columna de soldados de la Unión pasó a menos de 600 pies del matorral de pinos. Preocupado de que sus caballos los delataran, Harold decidió silenciar a los animales. Mientras Booth y Herold seguían escondidos y bebiendo whisky, el país estaba de luto por un... De regreso en Washington, D.C., miles de personas salieron a ver la procesión fúnebre que llevó el cuerpo de Lincoln al edificio del Capitolio. Se realizó un servicio privado para figuras importantes y personas cercanas a Lincoln. Al día siguiente, la rotonda se abrió al público.
los ciudadanos acudieron en masa para despedirse de su presidente. Al día siguiente, el cuerpo fue cargado en un tren especial que lo llevaría a su lugar de descanso final en Springfield, Illinois. 6 días después del asesinato, los soldados que buscaban a Booth se alejaron del área cercana a la casa de Cox. Thomas Jones informó a los fugitivos y al anochecer del 20 de abril partieron de nuevo. Aunque el Potomac estaba a solo 5,5 kilómetros de distancia, el avance probablemente fue lento debido a la pierna de Booth. Jones puso a los 2 hombres en una pequeña chalupa. Rechazando el pago por sus servicios, Jones puso a los 2 hombres en el río y se despidió de ellos. Desafortunadamente para Booth y Harold, la navegación era difícil. En lugar de desembarcar en Mattock Creek en Virginia como estaba planeado, se perdieron y terminaron en Maryland. El día 21 los fugitivos lograron conseguir desde una granja cerca del arroyo. Regresaron al bote donde, por razones que hasta el día de hoy siguen sin estar claras, no hicieron nada. Los historiadores especulan que la pierna de Booth pudo haberle estado molestando o que los 2 hombres de patrullas de la Unión en la zona, pero la verdad se ha perdido en la historia. Todo lo que sabemos es que en lugar de escapar por el Potomac como estaba planeado, los fugitivos pasaron la noche del 21 de abril en Nanjamoni Creek, en Maryland. Los fugitivos salieron de nuevo la noche siguiente. Otra vez había niebla, pero ahora la neblina estaba a su favor, ayudándolos a bajar por el río sin ser vistos. El diario de Booth registra un momento en que se salvaron por poco. La chalupa se cruzó en la trayectoria de una cañonera de la Unión, pero lograron evitar una colisión y la niebla los mantuvo ocultos. Mientras tanto, las fuerzas de la Unión estaban alrededor de los 2 hombres. De regreso en Maryland, la casa del Dr. Mood estaba rodeada por tropas y los propietarios de la taberna de Surratt. El ejército sabía que Booth se dirigía a Virginia y comenzó a inundar los caminos con soldados. En la mañana del 23 de abril, los fugitivos llegaron a Virginia. Inmediatamente se pusieron en contacto con una simpatiz Queenberry, quien les dio de comer y luego los envió a reunirse con un doctor llamado Richard Stewart. Llegaron con éxito a la casa de Stewart, pero tan pronto como él supo quiénes eran, Stewart echó a Booth y Harold. Necesitando refugio, decidieron dirigir a baña de un hombre negro libre llamado William Lucas. Al igual que Stewart, Lucas se negó a que los fugitivos pasaran la noche. Enojado y desesperado, Booth amenazó a Lucas con un cuchillo y luego obligó a él y a su familia a pasar la noche en su propio porche. Al día siguiente, Booth y Harold obligaron al hijo de Lucas a llevarlos a Port Charles. Allí, los fugitivos conocieron a un exsoldado confederado llamado Willie Jett. Jett se ofreció a esconder a los hombres en una casa que había conseguido, pero la casa estaba ocupada por 2 mujeres solteras. El asesino del presidente y su compañero sintieron que sería inapropiado quedarse allí bajo esas condiciones, así que siguieron adelante. El 24 de abril, Booth y Harold llegaron a una granja propiedad de un hombre llamado Richard Garrett, a quien no conocían. Booth, quizás usando sus habilidades de actuación, convenció a Garrett de que él y Harold eran soldados y que la había roto en el cumplimiento de su deber. Garrett cayó en la trampa y les dio a los hombres un lugar para dormir esa noche. Al día siguiente, Booth durmió hasta tarde, se emborrachó y jugó con los hijos de Garrett. Para esa noche, la familia ya sospechaba de los fugitivos e insistió en que pasaran la noche en el granero. Booth aceptó y se dirigió a su nuevo alojamiento para dormir un poco. Sería la última noche que dormiría en su vida. Mientras Booth y Harold dormían, las tropas de la Unión se acercaban. Willie Jett, el soldado confederado que había intentado ayudarlos a escapar, había informado a las autoridades sobre el paradero de los fugitivos. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada del 26 de abril, Booth fue despertado por el sonido de caballos acercándose al granero. Era la caballería, despertó a Harold y ambos intentaron escapar. Lo que no sabían era que poco después de que se fueron a dormir los Garrett, que temían que los fugitivos robaran sus caballos, los habían encerrado en el granero. Estaban atrapados. Las fuerzas de la Unión rodearon el granero. Tenían órdenes del secretario de guerra Edwin Stanton, así que se produjo un enfrentamiento. Harold, por su parte, le suplicó a Booth que le permitiera rendirse. Booth estuvo de acuerdo y dejó que Harold se fuera, pero él tenía otros planes para sí mismo. Mientras el enfrentamiento se prolongaba, los soldados de la Unión empezaron a rodear el granero con leña. Booth se dio cuenta de que iban en serio y que su tiempo se estaba acabando. Intentó evitar su destino desafiando al comandante de las fuerzas de la Unión a un duelo por su libertad, pero los soldados no quisieron saber nada de eso. Prendieron fuego a la leña y el granero se incendió. Booth salió corriendo y rápidamente disparado por un soldado llamado Boston Corbett. En sus últimos momentos, Booth le pidió a uno de los soldados que le levantara las manos para poder verlas. Los soldados accedieron, y mientras miraba su mano, Booth pronunció sus últimas palabras. Inútil. Luego, a las 7:15 de la mañana, John Wilkes Booth dejó este mundo. A veces el destino tiene extraños designios para la vida de los mortales.
Piensas que solo eres un mayorista de abarrotes un día y al siguiente es un asiento en primera fila para el conflicto militar interno más grande en la historia de Estados Unidos. Y eso es exactamente lo que le pasó a un hombre llamado Wilmer McClean, quien tiene la extraña distinción de ser dueño de la propiedad donde tuvo lugar la batalla por el alma de nuestra nación 2 veces. Así que hoy estamos investigando cómo la guerra civil comenzó y terminó en la casa del mismo tipo. Nacido el 3 de mayo de 1814, trabajaba como comerciante mayorista de abarrotes. Dado su lugar en la historia de Estados Unidos, nos encantaría poder decirte que fue un abanderado de los ideales contemporáneos, pero en realidad era sumamente pro-confederado, o sea, super confederado. Un dueño de esclavo adinerada en 1853 y empezó a administrar una plantación considerable. Y según todas las estimaciones, McClean era un tipo muy exitoso. Por supuesto, no le perjudicó haberse casado con una familia adinerada, porque eso sirvió como base para muchos de sus primeros esfuerzos empresariales. Pero es impresionante que lograra hacerlo con su vello facial notablemente parecido al de Lincoln, considerando que Lincoln no era muy popular en el sur en ese entonces por la razón que sea. De todos modos, la propiedad que poseía McClean estaba ubicada en el condado de Prince William, justo detrás del río Potomac en el estado de Virginia. Esa propiedad tenía un pequeño cuerpo de agua en movimiento llamado arroyo, Bull Run, que tal vez les suene familiar a quienes tomaron historia en la primaria, ya que fue el sitio de la primera Battle Run, el primer gran enfrentamiento de la Guerra Civil. En 1861, el general confederado Pickett Beauregard tomó la propiedad de McClean como cuartel general de las tropas confederadas. Esto suena bastante agresivo, pero en aquellos días en realidad era una práctica de guerra bastante común en todos los bandos del espectro político. Históricamente hablando, hay innumerables historias de operaciones militares insurgentes que establecieron sus cuarteles generales en las grandes casas de personas adineradas durante varias ocupaciones o invasiones. Todos los ejércitos lo hacen, pero los confederados no eligieron la granja McClean al azar. De hecho, ni siquiera la eligieron, se les ofreció. Según el general Beauregard, McClean proporcionó a la Confederación información valiosa sobre la zona e incluso ofreció los edificios de su granja a las tropas confederadas. Eso incluía su casa, así como su granero, que fue convertido en un hospital militar. Sí, es gracias a su inclinación confederada, así como al hecho de que era un oficial retirado de la milicia de Virginia. McClean estaba listo, dispuesto y en general ansioso por ayudar en el esfuerzo de guerra. Si hubiera mente incluso se habría vuelto a alistar, pero desafortunadamente para él, tenía 47 años y era demasiado viejo para volver al servicio activo. También vale la pena señalar que para ese momento de su vida, McClean tenía demasiado que perder, específicamente una esposa, una plantación y montones de dinero que había acumulado especulando con azúcar y otras mercancías. Sin embargo, invitó al ejército confederado a su casa, lo que enseguida dio pie a unos enredos dignos de una sitcom. Por ejemplo, el 18 de julio de 1860, y uno Beauregard estaba cenando en la cocina cuando una bala de cañón atravesó la estructura y aterrizó justo en la chimenea de la cocina. Puede que no te parezca tan gracioso, pero Beauregard escribiría en su diario: un efecto cómico de este combate de artillería fue la destrucción de mi cena y la de mi estado mayor por un proyectil federal que cayó en la chimenea de mi cuartel general en la casa McClean. De todos modos, la batalla inicial de la Guerra Civil comenzaría en la granja de McClean solo 3 días después, el 21 de julio de 1861. Como mencionamos antes, se le llamó la primera batalla de Bull Run, o alternativamente, la primera batalla de Manassas. Dicho esto, les pedimos respetuosamente que guarden sus chistes sobre Manassas hasta el final, como quieran llamarla. La batalla fue notable porque marcó un tono bastante oscuro para la guerra que se avecinaba. Beauregard lideró las fuerzas confederadas y el general de brigada Irving McDowell lideró las fuerzas de la Unión. Cada bando tenía alrededor de 18,000 soldados, y ninguno había dominado realmente el arte de, organizarlos de ninguna manera en absoluto de verdad. Los relatos de la batalla la describen como brutal, descuidada y casi cómicamente desorganizada. Para no hacer el cuento largo, los confederados ganaron y las fuerzas de la Unión se retiraron después de su derrota. Las fuerzas de la Unión no fueron las únicas que huyeron de la granja de McClean. McClean huido justo antes de que comenzara la batalla, ya sabes, para que no los mataran. Pero después de la victoria de la Confederación decidieron regresar. Al observar la carnicería, McClean se volvió a comprometer con su causa. Ayudó a albergar a los heridos confederados en su granero y después de resolver algunos conflictos internos, también trabajó para traer a los soldados de la Unión heridos.
A partir de ese momento trabajar para el intendente confederado. Eso significa que les vendía a los confederados la comida y los suministros que requería el esfuerzo de guerra. Sin embargo, con el paso del tiempo, McClellan, siempre un hombre de negocios, empezó a cobrarles cada vez más. Él negociaba azúcar y otros productos esenciales y logró ganar una buena cantidad de dinero con todo él. Incluso un sargento se quejó oficialmente sobre los precios exorbitantes en Manassas, como si no fuera suficiente tener una gran batalla de la guerra civil en su propio patio. La segunda batalla de Bull Run se libró del 28 al 30 de agosto de 1862 y ocurrió prácticamente en el mismo lugar. Solo que esta batalla fue mucho más grande que la primera. Esta vez aparecieron los pesos pesados, tanto en sentido literal como figurado. Más de 77,000 soldados lucharon por el norte y aproximadamente 50,000 por el sur. Los generales a cargo eran John Pope y Robert E. Lee. Los confederados, gracias a varias genialidades estratégicas de Stonewall Jackson, ganaron de nuevo. Más de 15,000 soldados de la Unión murieron o desaparecieron durante la batalla. Dado su inclinación confederada, pensarías que McClellan estaría encantado, pero no fue así. De hecho, ya había tenido suficiente. Y a pesar de todo el dinero que estaba ganando con todo eso, se llevó a su esposa embarazada y se largó de ahí para siempre. En la primavera de 1860, McClellan dejó atrás toda su vida y se fue en busca de pastos más verdes y definitivamente menos empapados de sangre. Con ese fin, se mudó con su familia aproximadamente 120 millas al sur, al condado de Appomattox, Virginia, donde se establecieron cerca de una comunidad llamada Appomattox Courthouse. McClellan le contó después a un amigo que se fue de Manassas con la esperanza de no volver a ver nunca a otro soldado. Sin embargo, ese no sería el caso para él. Lejos de eso, McClellan tuvo 2 buenos años en Appomattox, pero el 9 de abril de 1865, un ayudante del General Lee llegó a su propiedad. Le preguntó a McClellan cuál podría ser un buen lugar de reunión para Lee y otro general, y McClellan, que probablemente solo quería que ese tipo se largara de ahí, sugirió una casa destartalada cercana. Pero al mariscal no le gustó, le preocupaban los riesgos de seguridad. Así que McClellan, a regañadientes, ofreció su propia casa como lugar. En el día señalado, Lee, que se veía limpio y elegante, se reunió con Ulysses Grant, quien estaba decididamente menos elegante, cubierto de lodo y luciendo bastante agobiado. Es una señal interesante de la extraña dinámica en juego. Lee quería salir con honor, mientras que Grant solo quería que esa mierda terminara. Los dos generales platicaron en la sala de McClellan durante unos 20 minutos. Y luego, una vez terminada la charla obligatoria, Lee finalmente sacó el tema de la reunión, la rendición confederada. Después de eso, solo tomó unos minutos para que la guerra civil terminara oficialmente. Y alerta de spoiler, el sur perdió. Pero no fueron los únicos perdedores ese día. Haresdale. Aparentemente, los soldados que buscaban recuerdos de la ocasión, según informes de la época, uno incluso se llevó la muñeca de la hijita. Después de que terminó la guerra, los McClellan no pudieron seguir pagando la hipoteca, así que vendieron su casa en Appomattox y regresaron a Manassas. Sin embargo, tampoco eran felices allí. Entonces se mudaron a Alexandria, Virginia, donde McClellan trabajó para el Servicio de Impuestos Internos de 1876. Murió en Alexandria en 1882 y está enterrado en el Cementerio Episcopal de San Pablo, por si quieres visitarlo o algo así. Si damos un salto hasta hoy, la historia casi ha olvidado por completo el nombre de McClellan. Sin embargo, fue un espectador clave en la historia de nuestro país. Fue testigo del principio y del final del mayor conflicto militar que jamás haya tenido lugar en suelo estadounidense. Proporcionó infraestructura, asistencia y se benefició enormemente del conflicto. También vio la carnicería de cerca, y eso lo afectó profundamente. El hecho de que la guerra civil comenzara y terminara en casas propiedad de Wilmer McClellan, por pura coincidencia, es algo realmente extraño. De hecho, si Wilmer McClellan no hubiera estado intentando desesperadamente huir del impacto de la guerra cuando se mudó a Appomattox, pero sí lo estaba, y fracasó, porque al parecer el destino es cruel y no podemos escapar de nuestro pasado, no importa cuánto lo intentemos. Pero el punto es que Wilmer McClellan fue un hombre definido por el caos de su época. Se benefició de ello. Lo aceleró y ni siquiera intentó rebelarse contra los demonios que aparecieron en su puerta, y ahí es donde están las verdaderas lecciones de esta historia. Primero, no intentes hacer la vista gorda ante los horrores cometidos en tu propio patio, por así decirlo. Te alcanzarán, ya sea literal o metafóricamente, o ambas. Y segundo, nunca ofrezcas tu granja al ejército confederado para que la use como cuartel general ni a 2 generales de la guerra civil que buscan un lugar para reunirse, o terminarás muriendo trabajando para el IRS en Virginia. Te ríes,
pero podría pasarte tan fácilmente como le pasó a Wilmer McLean. El 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln fue asesinado a tiros por el simpatizante confederado John Wilkes Booth. El sucesor de Lincoln, Andrew Johnson, abandonó los planes de su predecesor para la reconstrucción y al final demostró ser incapaz de unificar a la nación profundamente dividida. Los estados del sur rápidamente vieron una avalancha de nuevos mecanismos legales diseñados para mantener el poder económico de los terratenientes sureños y oprimir a los estadounidenses negros. Los efectos del periodo de la reconstrucción darían forma al sur de Estados Unidos hasta el día de hoy. Hoy vamos a echar un vistazo a cómo era realmente la vida en el sur durante la reconstrucción, así que regresemos a una época precaria en la historia de Estados Unidos. Ya fuera por ignorancia, prejuicio o por vivir tras un grueso muro de negación, muchos miembros de la élite sureña creían que sus esclavos estaban perfectamente bien viviendo en la esclavitud. Mientras que el movimiento abolicionista echó raíces a finales de 1700, ya se había codificado en todos los estados del norte para cuando llegó el cambio de siglo. Algunos terratenientes de la élite sureña se burlaban de la idea, estando muy seguros de que sus esclavos eran felices justo donde estaban. Así que cuando se aprobó la 13ª enmienda en 1865 y la servidumbre involuntaria en todo Estados Unidos, esos terratenientes sureños quedaron bastante confundidos cuando sus antiguos esclavos anunciados se fueron. Este shock rápidamente se convirtió en un resentimiento creciente dirigido hacia esos esclavos liberados que realmente querían buscar la libertad. Ese resentimiento se convirtió en acción cuando esos terratenientes buscaron medios legales alternativos para restablecer su control sobre la población negra y así asegurar la mano de obra barata de la que dependían. Aquellos que visitaron el sur antes de la Guerra Civil, el sur de preguerra a menudo notaban la actitud cálida y hospitalaria de la región hacia los si eran blancos. Sin embargo, cuando terminó la Guerra Civil, esa cordialidad cotidiana desapareció junto con el dinero que antes llenaba los bolsillos de los terratenientes sureños. Un colaborador de Scribner's Monthly incluso escribió que ya no existía el espíritu para mantener la hospitalidad grandiosa y sin límites que antes era tan característica del sur. Porque era una vida grandiosa y señorial la del dueño de una plantación de azúcar, llena de cultura, placer y una vida refinada. Pero ahora, en otras palabras, la vida se vuelve más difícil sin el trabajo esclavo. En cuanto a las comunidades negras del sur, su esperanza y optimismo iniciales por la victoria del norte en la guerra civil se desvanecieron cuando los beneficios económicos esperados no se materializaron. En 1865, el Congreso estableció la Oficina de los Libertos para ayudar a millones de antiguos esclavos negros y blancos pobres después de la Guerra Civil. La oficina proporcionó alimentos, vivienda y ayuda médica, estableció escuelas, negoció contratos laborales y ofreció asistencia legal. También ayudó a los antiguos esclavos a establecerse en tierras liberadas durante la guerra. Entre 1865 y 1870, la Oficina de los Libertos fundó y administró más de 3.000 escuelas en todo el sur. Estas escuelas fueron creadas para el aprendizaje en todos los niveles, y fue durante este tiempo que se establecieron la Universidad Fisk, la Universidad Howard, la Universidad Hampton y varias de las primeras universidades para personas negras del país. Aunque la creación de estas escuelas fue un logro, muchas no recibieron apoyo de sus gobiernos estatales que a menudo les eran hostiles. A menudo no había suficiente dinero para edificios adecuados, mucho menos para maestros calificados o libros. Incluso con esas carencias, la asistencia de estudiantes negros se disparó. Y mientras el número de estudiantes de minorías aumentó durante la Reconstrucción, la asistencia de estudiantes disminuyó. La economía en el sur anterior a la Guerra Civil básicamente se reducía a un pequeño grupo de terratenientes adinerados que ganaban mano de obra barata mediante la esclavitud. Cuando terminó la Guerra Civil y el Congreso prohibió la esclavitud, esos terratenientes blancos que antes eran ricos vieron sus ingresos muy reducidos. Para empeorar las cosas, la mayoría de la élite sureña había convertido su fortuna en la ahora inútil moneda confederada cuando el sur se separó. Hubieran invertido en Bitcoin. La pérdida acumulada de riqueza para todos los involucrados se estima en $500 millones. Por supuesto, estos miembros de la élite todavía poseían extensas tierras de cultivo, que era precisamente el recurso que aprovecharían para restablecer su fortuna. Mientras que los historiadores creen que Abraham Lincoln habría incluido una supervisión federal considerable durante los años de la Reconstrucción, ese no era el estilo de Andrew Johnson. Johnson creía que, aparte de hacer cumplir la abolición de la esclavitud, jurar lealtad pública a la Unión y pagar sus deudas, a los estados del sur se les debería permitir reconstruir su infraestructura sin interferencia del gobierno federal. Como resultado,
Los líderes políticos de cada estado se propusieron restablecer el viejos en una nueva forma. Las personas negras eran técnicamente libres, pero no se les permitía cargos públicos. Cualquier tierra que había sido otorgada por las tropas federales finalmente fue devuelta a los dueños anteriores. Las acciones de Johnson finalmente hicieron que fuera sometido a juicio político por la Cámara y el Senado controlados por los republicanos, pero el daño ya estaba hecho. Su falta de atención contribuyó a la creación de miles de libertos que no tenían propiedad ni los medios para adquirirla. En los primeros años de la reconstrucción, los norteños, muchos de los cuales eran exsoldados de la Unión, se mudaron al sur para ganar algo de dinero y ejercer influencia política sobre la región. Llamados así por sus característicos bolsos de alfombra, trabajaban como comerciantes, maestros, periodistas y más. Aunque fueron recibidos con hostilidad por los locales, fueron fundamentales para educar a una nueva generación de jóvenes negros y ayudarlos a involucrarse y encontrar un lugar en la política local. Cuando la economía del sur colapsó, las mujeres sureñas de la élite, muchas de las cuales habían llevado vidas llenas de comodidades, se vieron obligadas a realizar tareas domésticas que siempre habían sido realizadas por esclavos. Esto significó aprender a bombear agua, limpiar sus casas, preparar comidas y encargarse de una variedad de otras tareas manuales. Algunas de estas mujeres negociaron con sus antiguas esclavas domésticas para que se quedaran de la misma manera en que sus esposos podían a repartición de tierras con antiguos esclavos. Y debido a que muchos hombres quedaron incapacitados como resultado de las heridas sufridas en la guerra, algunas mujeres tuvieron que hacerse cargo de la tierra que había quedado sin atender. Los terratenientes blancos del sur tenían miles de acres de tierra y las herramientas para cultivarla, pero no tenían dinero para pagarle a la gente para que trabajara. El dinero confederado valía menos que el papel en el que estaba impreso. Mientras tanto, los afroamericanos recién liberados, muchos de los cuales no tenían habilidades aparte de las que habían desarrollado como esclavos, necesitaban una forma de ganarse la vida. Como resultado, los antiguos dueños de esclavos a menudo llegaban a un acuerdo con sus antiguos esclavos. A este arreglo se le llamó aparcería. El día promedio de un aparcero negro en una parcela de tierra que técnicamente era suya, siempre y cuando le entregara al verdadero dueño suficiente cosecha al final de la temporada. Sin embargo, las herramientas que usaban a menudo eran rentadas a crédito porque no tenían dinero. Como era casi imposible para estos aparceros alimentar a su familia y ganar suficiente dinero para pagarle al dueño de la tierra por las herramientas, se desarrolló un ciclo de deuda que dejó a los hombres negros liberados de los terratenientes del sur. Aunque algunos consideran que la reconstrucción fue un desastre total, sí surgieron algunas cosas buenas de ella. Una de esas cosas fue que muchas familias negras que habían sido separadas por la esclavitud finalmente pudieron reunirse. En los años posteriores a la guerra, los antiguos esclavos se encontraron con opciones que antes eran impensables. Tuvieron la oportunidad de salir de los barracones de esclavos, construir casas individuales en sus propios terrenos, casarse entre ellos, formar familias sin temor a represalias. En algunos casos, en el caos que siguió a la guerra civil, los esclavos se levantaron y tomaron por la fuerza la tierra y la casa de sus antiguos dueños. Aunque eso puede sonar como justicia poética, al presidente Johnson no le gustaba ese poema. La amnistía para los terratenientes sureños derrotados a cambio de lealtad a la Unión, junto con la simple política Johnson a ordenar a las tropas federales que intervinieran y devolvieran las tierras confiscadas a los exdueños de esclavos a quienes pertenecían anteriormente. Por razones similares, Johnson también revirtió el plan de redistribución de tierras de William Tecumseh Sherman, que se había implementado con las órdenes especiales de campo número 15 durante la guerra. Más tarde, varios esfuerzos legislativos para la redistribución de tierras no lograron obtener el apoyo político necesario. Los intereses estaban divididos entre apaciguar y reconciliarse con el sur y el deseo de los republicanos radicales de desmantelar el sistema de plantaciones. Como resultado, la mayoría de los esclavos se quedaron con pocas oportunidades de poseer tierras en el sur, obligados ya sea a una vida de aparcería o a mudarse en busca de mejores oportunidades, pero contaban con pocas habilidades o recursos para hacerlo. Aunque los sureños negros ahora eran técnicamente libres bajo la ley federal, la realidad en el terreno era muy diferente. Estados como Mississippi aprobaron regulaciones que obligaban a las personas negras a obtener pruebas escritas de empleo cada enero. Aquellas personas negras que fueran encontradas trabajando sin dicho contrato, o cualquiera que eligiera abandonar la propiedad donde trabajaban antes de que terminara su contravia, y se expondría a ser arrestado. El efecto neto fue que muchos aparceros negros descubrieron que su vida diaria se parecía mucho a sus días como esclavos. Seguían trabajando la misma tierra y en la práctica eran incapaces de irse. Los negros libres que querían encontrar trabajo fuera del ámbito agrícola se enfrentaban a algunos problemas. Tenían recursos financieros limitados y sus habilidades estaban principalmente relacionadas con el trabajo agrícola.
Además, sus gobiernos locales trabajaban arduamente para asegurarse de que el cambio no fuera fácil para ellos. Por ejemplo, durante la reconstrucción en Carolina del Sur, la legislatura aprobó una ley que obligaba a los negros que trabajaran en algo distinto a la agricultura o el servicio doméstico a pagar un impuesto de hasta $100 al año. Esto significaba que las personas negras que se mudaban a Charleston en busca de un administrativo de oficina o que intentaban convertirse en artistas o artesanos, encontraban que sus aspiraciones se veían lastradas por una enorme carga económica. Varios estados en todo el sur aprobaron leyes que legalizaban que las personas negras cumplieran sus condenas trabajando en plantaciones. Así que cualquier artesano negro que no pudiera pagar sus impuestos, cualquier exesclavo arrestado o condenado por vagancia, o cualquier aparcero que no pudiera pagar su renta, podía ser arrestado y sentenciado a trabajar en una plantación. ¿No acabamos de librar una guerra para acabar con eso? Para aquellos sureños que no poseían tierras, el final de la guerra no trajo ningún cambio inmediato a su vida diaria. Pero eso no duraría mucho. Las cosechas de los agricultores negros libres que entraron al mercado, creando una presión a la baja en los precios. Esto impactó la vida de los agricultores blancos pobres del sur. La competencia entre estos grupos, ambos luchando por sobrevivir, creó resentimiento entre los negros y los blancos pobres. Sí. ¿Qué piensas? ¿Qué salió bien y qué salió mal en la reconstrucción? Cuéntanos en los comentarios abajo. Y ya que estás aquí, revisa algunos de estos otros videos de nuestra extraña historia.